Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti. Hoy comenzamos la semana número 14, segunda semana del mes de abril. Vamos a trabajar, a meditar sobre el sexo esta semana y hoy vamos a leer los textos de los días 8 y 9 de abril. Paso a leerles. El día 8 lleva como título El sexo. El sexo es un problema porque parecería que en ese acto hay completa ausencia del yo. En ese instante uno es feliz, ya que hay una cesación de la conciencia y de sí mismo. Y al desear más de ello, más de la abnegación del yo, en la cual hay felicidad completa, sin pasado ni futuro. Al exigir esa felicidad completa por medio de la fusión total, de la integración, es natural que ello se convierta en algo de suma importancia. ¿No es así? Por ser algo que ofrece un júbilo genuino, un completo olvido de nosotros mismos, queremos más y más de ello. Ahora bien, ¿por qué quiero más de ello? ¿Porque en todo lo demás estoy en conflicto? ¿Porque en todos los niveles de la existencia hay fortalecimiento del yo? Económica, social y religiosamente hay un constante espesamiento de la conciencia de mí mismo, el cual implica conflicto. Después de todo, uno es consciente de sí mismo solo cuando hay conflicto. La autoconciencia es, en su naturaleza misma, el resultado del conflicto. De modo que el problema no es ciertamente el sexo, sino cómo estar libre del yo. Uno ha experimentado por unos pocos segundos o por más tiempo esa condición en la que el yo está ausente. Y cuando el yo está ahí, hay conflicto, desdicha, lucha. En consecuencia, existe un constante anhelo por más de ese estado libre del yo. El texto del día 9 de abril tiene como título El escape máximo. ¿Qué entendemos por el problema del sexo? ¿Es el acto o es un pensamiento acerca del acto? Por cierto, no es el acto. El acto sexual no es para ustedes un problema, no más problema que el comer. Pero si piensan todo el día en el comer o en cualquier otra cosa, porque no tienen nada más que pensar, eso se convierte en un problema para ustedes. ¿Por qué lo intensifican? Cosa que evidentemente hacen. Los cines, las revistas, las novelas, la forma como visten las mujeres, todo intensifica sus pensamientos acerca del sexo. ¿Por qué la mente aumenta el problema? ¿Por qué piensa tanto en el sexo? ¿Por qué, señoras y señores? Es el problema de ustedes. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una cuestión fundamental en sus vidas, haciendo tantas cosas que reclaman, que exigen su atención, conceden atención completa al pensamiento sobre el sexo. ¿Qué sucede? ¿Por qué sus mentes están tan ocupadas con eso? Porque esa es la vía del máximo escape. ¿No es así? Es un modo de olvidarnos completamente de nosotros mismos. Por ahora, al menos por el momento, uno puede olvidarse de sí mismo. Y no hay otro modo de olvidarse de sí mismo. Todo lo demás que ustedes hacen en la vida acentúa el yo. Cuando hay una sola cosa en sus vidas que constituye una vía de máximo escape,
de completo olvido de sí mismos, así sea por unos cuantos segundos, se aferran a ella, porque es el único momento en que son felices. Wow. Así pues, el sexo se vuelve un problema extraordinariamente difícil y complejo, en tanto no comprendemos a la mente qué piensa acerca del problema. Dos textos muy lindos. La mayoría de nosotros vemos el sexo como un problema. Siempre que hablamos de sexo, o es un tema tabú, o es algo de lo que no se habla, o suele ser algo que da vergüenza, si no es algo perverso. Siempre tenemos algún pensamiento negativo en cuanto al sexo. Cuando el sexo, el acto en sí, nos lleva a fundir nuestras energías, a crear una energía entre dos seres diferente. Nos invita a ser uno, a dos, ser uno. Pero el humano, cuando piensa demasiado, cuando la mente empieza a jugar, a juzgar, cuando a la mente algo le gusta, va en busca de eso todo el tiempo. Entonces ahí empieza a pensar por ahí demasiado en el sexo, y esto empieza a ser un problema, porque no solamente está el deseo, no solamente está las ganas de volver a fluir en una energía diferente que me separa del yo y que me envuelve en un nosotros. Dejo de ser yo, dejo de ser mente para disfrutar del acto. Pero cuando este pensamiento es recurrente, cuando este pensamiento empieza a ser negativo, no le voy a decir malo, pero sí negativo, cuando se empieza a convertir en el pensamiento escaso, limitante, cuando el sexo se convierte en un problema, es cuando algunas personas tienen diferentes creencias, como de que el sexo no se habla, como que no se hace, que es cochino, que es feo, que es malo. Toda la energía sexual de esa persona pasa a ser generalmente, no siempre, un problema. Ahí tenés abusadores, violadores, enfermos. Pero es también la idea que tenemos sobre el sexo. A mí me gustaría invitarlos hoy a pensar cómo lo conciben. A mí me gusta verlo, no sé si alguna vez leyeron el libro Conversaciones con Dios. Es un libro que siempre recomiendo y que leo una y mil veces. Creo que es en el tomo 2 de este libro donde explican el autor y su canalización de Dios lo que es el sexo en realidad, viéndolo desde el lugar de energías, de el para qué se creó el sexo, ¿no? Desde el lugar de Dios. Y creo que es una explicación maravillosa. Me gustaría que el que pueda la lea, y si no, voy a preparar un videíto con ese texto, porque es maravilloso. La verdad que nos deja ver al sexo y al amor y a las energías, esas que imantan, esas intensas y hermosas que podemos vivir. Está todo expresado en palabras, imagínense eso. Vamos a leerlo porque me parece maravilloso. Voy a tratar de esta semana dejárselos
Si no, será la próxima, pero ya que estamos hablando de esto, me gustaría compartirlo con ustedes. Y que me dejen en un mensajito qué piensan sobre el sexo, qué sienten, cómo lo ven, cómo se hablaba en su casa, cómo lo veía su familia. Gracias por estar ahí, por compartir. Gracias por acompañarme una semana más. Te abrazo fuerte, te deseo que tengas un día maravilloso y nos encontramos mañana.